Mientras tanto, yo les pido, hermanos, los que tienen su Biblia, que la abran al Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Hoy, con el favor de Dios, terminamos la serie del Sermón del Monte. Hoy la vamos a culminar. Así es, hermanos. Mateo, capítulo número 7. Me avisan con un amén cuando ya lo tengan. Bueno, ya hay una hermanita que la tiene. Gloria a Dios. Los demás, gracias. Los demás ahí lo van a buscar. Si tienen su Biblia digital, ¿verdad? O sea, si lo tiene en un aparato electrónico ahí, su teléfono, su tableta, estoy leyendo la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, que es también, gracias hermano, es también la que se va a ver reflejado, o sea, la que se va a ver ahí en la hoja. En la hoja ustedes van a ver mayormente la traducción NBLA. Las únicas excepciones, ahí mismo se marcan dentro de del versículo mismo en la hoja. Ahí va a decir, por ejemplo, NBB o alguna otra traducción, pero ahí se van marcando. Si usted quiere seguir la versión exacta que estamos leyendo, va a estar en la hojita. Si quiere leer la traducción suya, bienvenido. Use la traducción que le gusta. Vamos a leer el resto de este capítulo 7, que va desde el verso 13 hasta el 29, pero no lo vamos a leer todo de un solo, o sea, de un solo, como una sola porción. Lo vamos a ir viendo en partes. Vamos a ver el verso 13 y 14 para arrancar, y de ahí iremos leyendo lo demás poco a poco. Así que si ya tiene el pasaje, hermanos, Mateo capítulo 7, dígame, por favor. Amén. Qué bien, entonces vamos a leer el verso 13 y el verso 14, como ya dije, en la versión NBLA, y usted puede leerla en la hoja, la puede leer en su Biblia, como usted prefiera. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? En esta mañana, hermanos, el pasaje, la porción de la escritura que corresponde estudiar es la parte ya final del Sermón del Monte, que hemos venido ya estudiando por varias semanas. Y le estoy poniendo de título a la enseñanza esta mañana: decisiones importantes. Quiero que lo diga usted conmigo: decisiones importantes. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús ha hablado de tantos temas, tantos tópicos. Ha hablado sobre las bienaventuranzas, sobre la ley. Ha hablado sobre las prácticas religiosas como la oración, la limosna, el ayuno, el amor hacia el prójimo, el confiar en Dios en lugar de preocuparse por el día de mañana, por lo que han de comer o beber o vestir. Ha hablado de tantas cosas, pero al final de todo lo que Él ha hablado, Él nos presenta en el final del sermón con la oportunidad de tomar decisiones importantes. Y estas decisiones el Señor las presenta en pares, o sea, no tanto que presenta dos decisiones, o sea, como un par de decisiones, sino que cada decisión que Él presenta hace con un par de opciones, y Él da cuáles son las dos opciones. Por ejemplo, en esta primera presentación, que vamos a ver tres en esta mañana,
Pero en esta primera que Él da, el Señor está dando la oportunidad de decidir por cuál puerta entraremos, por cuál camino iremos en la vida. Por eso quisiera que usted ahí en sus hojas, si está tomando notas, anote ahí en la decisión número 1. La primera decisión que debemos de tomar, hermanos, que se nos presenta en esta porción de la Escritura es: ¿cuál camino escogeré? ¿Cuál camino escogeré? Esto es lo primero que tenemos que determinar. ¿Cuál camino escogeré? Y aquí es donde el Señor presenta, como le dije, las opciones en par. Dice, la primera opción es la de la puerta ancha. Aunque yo sé que en la traducción que leímos dice, entren por la puerta estrecha. Sí, así comienza. Entren por la estrecha. Ese es el consejo que Él da. Yo les aconsejo, yo les digo, yo les advierto, yo les estoy diciendo, entren por la estrecha. Pero luego Él presenta las dos opciones. Después de decir eso, presenta ambas opciones. Dice, la primera es la puerta ancha. Es una puerta en sí que Él está presentando, y dice que la puerta misma es ancha, pero no solo es la puerta, sino que dice es amplia la senda y lleva a la perdición. Entonces aquí tenemos, hermanos, la primera opción que Él presenta sobre cuál camino vamos a escoger. Y lo interesante es que se presentan varios aspectos en esta primera opción. Primero se nos dice cómo es la puerta. Segundo, cómo es la senda. Tercero, se nos dice cuál es el destino al que nos lleva esa senda. Y finalmente, se nos dice cuántas personas optan por esa opción. Entonces, primero dice la puerta es ancha, la senda es amplia. Dice que el camino lleva a la perdición y dice que son muchos los que entran por ella. Son 4 aspectos que se presentan y deben de pensarlo, hermanos, no tanto en el sentido de la vida presente, aunque también me imagino que se aplica, especialmente en otros países más que aquí, o en otras partes del estado de aquí de California, fuera de Los Ángeles, se puede aplicar. Pero en realidad lo mejor sería entenderlo de la perspectiva del tiempo en que Jesús le estaba diciendo esto a sus oyentes. Y les está diciendo sobre 2 caminos. Ahora, entienda que no es como hoy. Hoy, si usted va a emprender un viaje, normalmente no lo va a emprender caminando. Lo va a emprender ya sea en carro, en avión, tal vez hasta en tren, ¿verdad? En autobús. Pero normalmente, especialmente si es un viaje largo, que requiere que usted lleve equipaje, mascotas, no lo va a emprender caminando. Por eso digo que no aplica tanto hoy. Pero en aquel entonces, cuando iban y llevaban a veces su sacrificio, llevaban su equipaje para acampar, porque no iban a llegar en un día. Tenían que a veces acampar en cierto lugar y de allí continuar su camino al siguiente día. Era algo que requería bastante equipaje, especialmente si tenía una familia grande. Cuando leemos, por ejemplo, de la adolescencia de Jesús, o vemos, por ejemplo, cuando Él tenía 12 años, no sé si usted recuerda el pasaje cuando sus padres no lo encuentran, porque Él estaba en el templo haciéndole preguntas a los que ella enseñaban, y su mamá no lo encontraba. Pero si usted recuerda, todo el grupo se iba como en un tipo carruaje, ¿verdad? Todos juntos, tipo, no carruaje, ¿cuál sería la palabra? Como caravana, o sea, como en grupo
decían, todos seguían su camino. Entonces imagínese usted un grupo como de 50, 100, quién sabe cuántos, que venían del mismo pueblo, camino a ir a Jerusalén o de regreso a Galilea. Y de pronto uno dice, ¿qué se hizo mi hijo? ¿Por dónde anda? Lo primero que uno hace, si usted es padre, es buscar a los amiguitos. Estará con sus amigos. Yeshua, buscándolo, no lo encontraban. Tuvieron que volver a donde estaban originalmente, que era en el templo, y allí lo encontraron. Pero si usted recuerda, el punto de contarle la historia es cómo tenían que ir en un grupo. Imagínense en ese grupo tenían que llevar alimentos, agua, o sea, cosas que podían comer tal vez en el camino. Tenían que llevar, obvio, como le dije, para acampar y muchas cosas. Entonces yo le hago la pregunta: ¿cuál senda, cuál camino sería más fácil para la gente tomar cuando emprenden un viaje y tienen mucho equipaje y llevan un animal para sacrificar y llevan familia y llevan otras personas con ellos? Y aparte de eso, muy aparte de eso, los caminos en muchos casos no eran pavimentados como los tenemos hoy, en muchos casos, aunque ya comenzaban, los romanos ya comenzaban a pavimentar, pero no había muchos caminos pavimentados. Por otro lado, eran caminos a veces rocosos, a veces subidas o bajadas. Ahora póngase a pensar, ¿qué camino tomaría usted? El camino que requiere, ¿verdad? Un camino, una senda estrecha o una amplia, una puerta grande por donde pueden entrar varios, o una, ¿verdad?, estrecha por donde solo pueden entrar tal vez unos cuantos a la vez. O sea que requiere más trabajo. Yo no sé, le voy a presentar otra idea aquí, pero está la idea que muchas veces uno malinterpreta en las escrituras cuando se dice de que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Han leído ese versículo, no? Y la mayoría, como si yo lo he mencionado anteriormente, por eso tal vez ya no les sorprenda, pero la mayoría pensamos literalmente en un camello pasando por el agujero de una aguja. Es lo que literalmente uno se imagina y dice, no, pues eso suena imposible. Y si eso le suena imposible, dice uno, más imposible es aún que un rico entre en el reino de los cielos. Pero eso no es el significado de esa expresión en ese entonces. El ojo de la aguja era lo que se le llamaba a las puertas que tenían para entrar a ciertas ciudades. Ya ve que las ciudades en aquel entonces eran ciudades amuralladas. Tenían muros alrededor. Entonces habían puertas que se le podía llamar puerta en sí, pero también habían otras como que dice entradas y salidas que eran simplemente agujas, como que dice, eran suficientes para que uno pasara, pero uno de persona. Pero cuando andaba un camello, que el camello ya es un animal más grande, obvio, y que aparte llevar camello era porque uno tenía equipaje que subía a la espalda del camello también, y a veces hasta personas que también se subían al camello a montarlo. Ahora, llegaban y decían, mira, hermano, imagínense, llegar aquí está la aguja, o sea, la entrada. Pero como anda usted con camello, tendrá que irse más kilómetros alrededor para entrar por la puerta principal de la ciudad. Dice uno, no quiero dar toda la vuelta. Mejor me bajo del camello. Mejor quito el equipaje de la espalda del camello. Mejor trato con estos lazos, ¿verdad?, a hacer que mi camello se agache y lo voy a empujar, ¿verdad?, por el ojo, que sería el agujero, que es el ojo de la aguja ahí, que estaba en la muralla, para hacer que pase el camello. Después agarrar mi equipaje y pasar
también, y después entrar también yo al otro lado, y después volver a montar el equipaje encima del animal, volverme encima del animal y continuar mi camino. Les decía Jesús, si eso les pesa, si eso se les hace difícil, más difícil es lograr, es tratar de convencer a alguien que confía en su riqueza a que entre en el reino de los cielos. ¿Me van entendiendo? Ahora, hermano, póngase a pensar, ¿por qué le cuento esto? No tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que estamos estudiando, pero sí es un ejemplo nada más, para que usted entienda cómo es que había más facilidad si el camino, si la senda fuera amplia, si la puerta fuera ancha. Era más fácil para ellos viajar en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que la gente iba a decidir? En emprender un viaje iban a escoger típicamente irse por la senda amplia, por la puerta ancha, porque era lo más fácil, porque tenía menos restricciones, porque requería menos esfuerzo. La gente escoge siempre por ese lado. Si usted decide, hermano, irse, por ejemplo, a un lugar, digamos, va a cambiar de apartamento, y le dice, mire, en este otro apartamento le requieren un depósito. Aparte del depósito, otro depósito si tienen un animal, un gato, un perro, pues ese es otro depósito. Y si quiere estacionamiento, ese es otro depósito, ¿verdad? Dice, no, y luego, aparte de eso, le requieren que tenga cierto nivel de ingreso y cierto número de crédito y cierta cantidad, o sea, porque a veces no quieren niños muy chiquitos o cosas por eso. Dice, tienen que tener ciertas edades. Entonces, son muchas restricciones. Luego hay otro lugar que le dice, sí, pues mira, solo da el depósito de la mitad, hay un especial y mañana ya puede entrar. Entonces viene uno y a veces toma la decisión basado en qué, en lo que hay, lo que uno haya más fácil, con menos restricción, con menos limitaciones. Entonces, en base a la conveniencia, uno toma esas decisiones a veces. Y en la vida cristiana, Jesús presenta dos opciones. Y la primera, como le dije, es la fácil. Por eso es muy transitada. Dice que muchos son los que entran por esa puerta. Son muchos. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué las iglesias no están llenas de personas cada domingo? ¿Por qué no hay más personas que adoran al Señor y leen su palabra? ¿Por qué no? Porque el cristianismo presenta la necesidad de que cada día uno tiene que vivir en obediencia a la palabra del Señor. Que cada día uno debería de hacer una prioridad su relación con Cristo Jesús. Que cada día uno debe permitirse ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la gente viene y dice, no, aquí hay muchas reglas, restricciones, tantas cosas. No, y que hay que ofrendar, y que hay que diezmar, y que no, ya, entonces, mejor me voy por la puerta, la ancha, por el camino amplio, por donde van todos. El problema es que ese camino lleva ¿a dónde? A la perdición. Y la otra opción es la puerta estrecha. Díganlo conmigo, la puerta estrecha. Vean el verso 14, dice, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, aquí hay una palabra, si usted ve la hojita, hermano, la hoja de notas, hay una palabra ahí que yo subrayé para que usted pudiera verla ahí claramente enfatizada. ¿Cuál es esa palabra, iglesia? Angosta. Díganlo en voz alta. Es la palabra angosta. Angosta aquí es una palabra muy interesante. Si usted ve dentro del cuadro, en su hoja le puse alguna información para que lo entendamos mejor. Esa palabra angosta, en el griego, en el original,
es la palabra thelibo. Thelibo, así se dice en griego. Bueno, yo con acento lo pronuncio, pero así se dice. Y esa palabra tiene algunas definiciones que le puse ahí también en su hoja. La primera es prensar, como a las uvas, ¿verdad? Cuando se hace vino. Es apretar con fuerza. La segunda definición habla de un camino comprimido, estrecho y contraído. Y la tercera es problema, aflicción y angustia. Y note que la palabra angustia la puse enfatizada ahí. ¿Y es por qué? Porque nota cómo es que se asimilan las dos palabras: angosta y angustia. Viene de la misma raíz. Angosta y angustia. Entonces, lo que estamos hablando aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos 10 usos. 10 usos. ¿Cuántos usos? 10. En estos 10 usos podemos ver que 4 veces significa atribulados. 4 veces de las 10. Otras 3 veces significa afligidos. 3. En total ya van 7, ¿verdad? Una sola vez significa lo que vemos en la segunda definición: un camino comprimido, estrecho, contraído. Solo una vez se usa así, que es en este versículo que acabamos de leer, donde dice: angosta la senda que lleva la vida. Solo esta vez se usa así. Y lo interesante, hermano, yo le puse ahí unos ejemplos en ese cuadro y quiero que usted las vea. ¿Cuántas veces utiliza la Biblia, el Nuevo Testamento, esta palabra? Véalo aquí. 2 de Corintios 1:6, ahí aparece en su hoja. Dice: pero si somos, mira la parte subrayada, quiero que la lean todos en voz alta. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Esa palabra atribulados es thelibo. Si somos atribulados, esa es la palabra que acabamos de leer como angosta. Es la senda que lleva la vida. Si somos atribulados. 2 de Corintios 4:8, ¿cómo comienza? Afligidos en todo, pero no agobiados. 2 de Corintios 7:5 dice: nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. O sea, es una palabra tremenda esta que aparece ahí de angosta. 1 Tesalonicenses 3:4 dice: porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y de ahí el último ejemplo que aparece ahí en el cuadro, 2 Tesalonicenses 1:7, dice: pero que Él les dé alivio a ustedes que son. Ahora póngase a pensar. Jesús está diciendo: miren, aquí les presento 2 caminos. El camino que tiene una puerta ancha, que la senda es amplia, que es transitada por muchos, pero lleva a la perdición. Y les presento otro camino, que es el camino que tiene una puerta estrecha, y la senda es, ¿cómo? La senda es como, la puerta es estrecha y la senda es como angosta. O sea, en otras palabras, la senda, el camino es lleno de tribulación, lleno de aflicción. Va a tener sufrimiento, va a experimentar problemas, pero esa senda lleva a la vida y son pocos los que la hay. Esa es la primera decisión que hay que tomar. Por eso le dije, el número 1 es: hay que tomar la decisión, ¿cuál camino escogeré? ¿Cuál camino escogeré? Ahora, yo le digo, hermano, si usted tuviera que tomar esa decisión en esta mañana, ¿cuál camino escogería? Si se le dijera: mira, este camino es así y el otro es así. Yo creo que la mayoría de nosotros, ya siendo conocedores de la palabra, ya siendo creyentes en Jesús, diríamos que queremos escoger la puerta estrecha,
camino angosto, a pesar de que esté llena de tribulación y aflicción y problemas y tantas cosas, pero preferimos esta decisión porque nos lleva a la vida. Así diríamos. Pero lo que sucede, hermanos, es que muchos cristianos, no necesariamente los que están aquí en esta mañana, pero muchos cristianos lo que hacen es que dicen: mire, yo quiero llegar al destino de la vida, pero quiero llegar así, mire, caminando por el amplio, el que es, ¿verdad?, la puerta ancha por ahí, y después desviarme para acá. O sea, como si fuese un atajo, ¿verdad? Un camino más fácil. Como que usted dijo, ¿verdad? Bueno, yo creo que nadie sabía esta otra ruta, ¿verdad? Yo me la encontré aquí usando mi navegación, ¿verdad? Y aquí, mire, me voy por este lado y así, que me permite todavía andar, ¿verdad?, haciendo algunas cosas que no debería de andar haciendo, viendo algunas cosas y materiales que no debería de estar viendo y consumiendo, perdiendo mi tiempo haciendo esto y allá, faltando a la iglesia, no orando, mucho menos ayunando, no estudiando mi Biblia, no guardando en obediencia la palabra del Señor. Pero al último hay un desvío. Y en ese desvío, por ahí, donde aparece ese palo, por ahí me voy a meter. Y voy a hacer una U. Aunque dice que no hay, me voy a buscar la forma. Con tal de que pueda vivir mi vida como me gusta vivirla hoy. Y mañana me preocupo de entrar al destino de la vida. No, señores y señoras. Así no trabaja la cosa. El Señor dio las opciones como son. Amén. Él no dijo que había tercera opción. Él dijo, hay dos opciones. Y ustedes pueden escoger. Pero desde el principio ya nos dijo, entren por la estrecha. Ese es el consejo. Ese es el sermón del monte. Entren por la estrecha. Porque hay dos, esta y aquella. Pero la decisión de quién es suya. Amén. Cuando usted se va a la casa, usted tiene la decisión de cómo va a responder cuando alguien le habla mal, cuando alguien lo hace enojar. Usted tiene la decisión de cómo va a responder. Cuando se encuentra solo, sola, usted tiene la decisión de cómo va a invertir ese tiempo. Usted tiene la decisión de qué es lo que sus ojos van a mirar, qué es lo que sus oídos van a escuchar. Usted tiene la decisión. Pero son pocos los que hay en el camino estrecho, angosto. Y quiero aclarar algo, hermanos. Hay problemas por ambos lados, ¿verdad? O sea, a una gente que no escoge el camino angosto, también sufren, también tienen problemas, también se enferman. O sea, por supuesto que en ambos lados hay problemas. Pero cuando está hablando de las diferencias aquí, se está refiriendo, como le digo, en un ejemplo real, de que las dificultades de viajar por un camino amplio es más fácil, porque hay menos restricción. Se está hablando de que en el camino ancho, en ese camino, no hay nadie que le vaya a decir, mire, no practique el sexo fuera del matrimonio. Nadie se lo va a decir. ¿Por qué? Porque no hay ley, no hay Dios en ese camino. Por eso es que lleva la perdición. Ahí no hay nadie que le está diciendo, hermano, mire, hágalo así, hágalo así. La palabra dice, ahí sus rodillas no se tienen que doblar para orar. Ahí sus tripitas no tienen que sufrir para ayunar. ¿Por qué? Porque nadie le va a decir eso. Ahí su cartera, mire, hermano, va a seguir más pesada porque no tiene que dar ni una sola ofrenda a la iglesia. O sea, ahí es menos. Entonces dice uno, por eso me voy por acá. Es más fácil. O sea, no estamos hablando de que ahí uno no se va a enfermar. Estamos hablando de que ahí no hay ley.
hay libertinaje. ¿Me van a entender? Amén. El otro camino requiere más disciplina. Como le dije, en algunos casos se aplica. Yo no sé si usted se ha ido en ciertos caminos aquí cuando se van a hacer caminatas allá al monte y todo así, pero hay unos que son bien delgaditos, bien angostosos, y tiene uno que irse, ¿verdad?, por el ladito ahí, dando con cuidado. No puede. Y va pasando alguien que va regresando de su caminata, tiene que hacerse uno a un lado para que caminen ellos y después poder seguir uno su camino. Porque hay riesgo hasta de caerse, de deslizarse. Hay personas que hasta tienen que usar esos que con el lazo, ¿verdad?, que se amarran para poder, por si se deslizan, se caen, por lo menos pueden agarrarse de alguna rama o algo para no irse hasta abajo. Porque el camino es estrecho, porque es más dificultoso caminar, escalar por ahí. Entonces, el ejemplo que está dando Jesús, usando esa palabra, te digo, que da tanto el lado del camino, que es literalmente angosto, pero también hablando de la dificultad, de la angustia que se sufre ahí. Porque requiere esa disciplina, requiere esa obediencia. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, mire, cuando usted sale de aquí, usted viene aquí una vez a la semana, a veces si hay búsqueda o algo así viene 2 veces, o servicio de mujeres o algo así, pero normalmente es una vez a la semana viene, recibe esta palabra. Saliendo de aquí usted tiene que tomar decisiones importantes en su vida, que tal vez en el momento a usted no le parecen ser importantes, pero que llevan a un destino. Y Jesús dice, esto lleva al destino de la perdición y esto lleva al destino de la vida. Y no nos gusta verlo así. No nos gusta pensar de que, wow, o sea, cada decisión, cada cosa que estoy haciendo tiene un resultado, tiene una consecuencia. Yo voy a terminar este punto, pero quise enfatizar en esto porque, mire, yo le hago una pregunta, hermano, a usted, como para que con esto terminamos este primer punto. Porque esto tal vez nos ayuda a entender las cosas un poquito mejor. ¿Estarían ustedes de acuerdo si les dijera, verdad, que cualquiera aquí, cualquiera pudiera tener, por ejemplo, no voy a decir volverse multimillonario ni nada por el estilo, pero pudiera tener salud financiera o estabilidad financiera mayor a la que se vive en la actualidad? ¿Y sabe cómo? Si fuésemos más disciplinados con nuestros gastos, si fuésemos más, como quien dice, más mejores administradores, mejores mayordomos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, si tomáramos buenas decisiones en lugar de malas, si ahorraríamos, si invirtiéramos, si hiciéramos cosas que realmente producen, ¿verdad?, un resultado, tal vez hasta con interés, si fuéramos tal vez más conscientes, más conocedores de cuestiones de crédito, cuestiones de deudas, de no meternos en estas y esta aquella situación, ¿verdad? Entonces, si así fueran las cosas, hermanos, pudiéramos estar viviendo en un estado de más estabilidad financiera, ¿cierto o no? Si no pasáramos por el cafecito, ¿verdad?, en McDonald's o en Starbucks, ¿verdad?, todos los días o cada vez que lo hacemos, tal vez tendríamos un poquito más. Entonces son cositas que, como le digo, solo esas cosas podrían crear un gran cambio en nuestro ingreso mensual. ¿Cuánto ahorramos? ¿Cuánto gastamos que no deberíamos de gastar y cosas por el estilo? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a pesar de que todos lo podemos hacer, a pesar de que todos tenemos la capacidad de hacerlo, no todos lo hacemos. Algunos lo hacemos, algunos somos los que decimos, hay comida en la casa. Algunos son los que dicen, en la casa me hago mi Nescafé, ¿verdad?
Y cuando viene a ver, hermanos, todos esos antojitos en el mes se acumulan. Y como digo, hay algunos que son más disciplinados que otros. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de llegar? El punto es que todos tenemos la posibilidad de tomar las decisiones que nos llevan tal vez a una mejor salud financiera, para que nuestras finanzas sean transformadas en cierto aspecto, pero no todos lo practicamos. Y es lo mismo aquí con el camino angosto y el camino amplio. Tenemos que tomar esas decisiones que nos llevan, que nos conducen a la vida, y no las que nos conducen a la perdición. Pero eso es diario. Eso es diario. Amén, hermano. Eso es diario. Seguimos, porque ya los veo angustiados. Ya los veo bien feliz. Así que sigamos, ¿verdad? El punto 2, quiero que lo anoten, es la segunda decisión que presenta Jesús que hay que tomar aquí. Y es la decisión de cuáles frutos daré. Pregúntese, ¿cuáles frutos daré? ¿Cuáles frutos daré? Y vamos a leer el pasaje que corresponde. Usted lo puede ver ahí en letras pequeñas al lado del punto, que son los versos 15 hasta el 23. Leamos entonces, dicen estos versículos, comenzando con el 15: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Después leemos los versículos restantes. Detengámonos aquí porque ya leímos bastante que hay que tocar. Pero aquí hay un concepto que el Señor está hablando, que es el concepto de comparar a los falsos profetas con malos frutos, con personas que dan mal fruto, y a los genuinos, que no se mencionan, pero se dice que hay árbol que da buen fruto y hay árbol que da mal fruto. Y la comparación ahí es que son los falsos profetas, los que se visten como ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces por dentro. Esos son los que él compara con los árboles que dan mal fruto. Dice que por sus frutos los pueden conocer quiénes son. En cambio hay otros que no, como digo, no son mencionados aquí, pero son otros los que dan buen fruto. Entonces dice el Señor, por sus frutos se darán a conocer. ¿Están conmigo? Ahora tenemos la pregunta, la decisión que tomar. ¿Cuál o cuáles frutos daremos? ¿Cuáles frutos daré? A ver, hágase la pregunta, hermano, porque no quiero que nada más esté desviado el pensamiento. Enfóquese en esto y pregúntese, ¿cuáles frutos daré? A ver, en voz alta, ¿cuáles frutos daré? O mejor palabra, mejor pregunta, perdón. Mejor pregunta, ¿cuáles frutos has venido dando? Ahora, para no enfocarnos en el pasado, por eso lo escribí en forma presente, ¿verdad? ¿Cuáles frutos quieres dar de aquí en adelante? Pero si realmente quieres la reprensión del Espíritu, pregúntate cuáles frutos has venido dando. Esa sería una buena pregunta para reflexionar internamente. Como digo, lo bueno es que el Señor no solo
te da la reprensión, sino que el Señor te da, como siempre hemos dicho, la inspiración, la esperanza y el apoyo, donde Él te dice que puedes todavía cambiarlo, ¿verdad? Puedes todavía mejorarlo. Todavía hay advertencia, que el Señor siempre le ha dado advertencias a su pueblo, toda la vida. Pero un día llegará la última advertencia y ya después de esa ya no se puede hacer nada. Pero hoy todavía hay tiempo para dar buen fruto. Ahora veamos aquí este ejemplo. En el Antiguo Testamento mucho se habla del concepto de los profetas de Dios. Lo vemos en toda la Biblia. Los profetas, o dice la ley y los profetas. O sea, lo que dice la ley de Moisés, pero también lo que añadieron los profetas de Dios. Un Isaías, un Jeremías, un Ezequiel, un Daniel, un Amós, un Jonás, un Oseas, un Zacarías, un Sofonías, ¿verdad? Entonces vemos todos estos profetas, un Abdías y todo esto, lo estamos viendo. Y lo que dice la ley y los profetas, la ley y los profetas, la ley y los profetas. El problema es que también se presentaron, junto con profetas como Elías, 400 que no eran profetas de Dios, sino profetas falsos, profetas de Baal, donde había un hombre profetizando de parte de Dios, habían otros que estaban profetizando otra cosa. ¿Están conmigo? Sí, ese concepto era algo conocido entre los israelitas. Entonces Jesús viene y dice, bueno, han habido 400 años de silencio, ¿no? Entonces quiero que ustedes entiendan que no todos los profetas vienen de Dios. Dice, existen falsos profetas, y por eso es que Él viene y dice, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de aquellos que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Es decir, que hay personas que por fuera se ven como las demás ovejas, pero que por dentro no son ovejas auténticas. ¿Están conmigo, hermanos? Por dentro no son lo que aparentan ser por fuera. No le voy a decir que vea a su alrededor, pero le voy a decir que a veces aquí en la iglesia vemos sonrisas, vemos y escuchamos dulces voces cantando y adorando a Dios, y vemos hermanos y hermanas con la Biblia debajo del brazo, y vemos hermanos y hermanas saludándose y abrazándose y diciéndose, bienvenido, qué gusto de verte en este día. Pero le pregunto, ¿en la casa somos como somos aquí en la iglesia? ¿En la calle somos como somos aquí en la iglesia? ¿Verdad? Si le preguntáramos a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a su pareja, ¿qué tal su vida cristiana en el hogar, en el vecindario? ¿Qué respuesta daría? Aquí es donde entra ese concepto de que nuestra vida tiene que reflejar lo que se le llama en Timoteo buen testimonio de los de afuera. Cuando se habla de los requisitos de los que sirven a Dios, se habla de que sean de buen testimonio, de buena reputación, tanto afuera como dentro de la congregación. No, hermano, si fuera solo dentro de la congregación, todos califican, ¿verdad? Pero es de ser de buen testimonio aún fuera de la congregación. En otras palabras, lo que el Señor busca es integridad. Lo que Él busca es que haya autenticidad, que seamos genuinos, que lo que decimos ser
es realmente lo que somos. De lo contrario, las dos cosas que el Señor nos llama en esto, o tres cosas que realmente Él nos llama en el Sermón del Monte son, en este orden, son hipócritas. A ver, díganlo conmigo para que se acostumbre la palabra. Hipócritas, ¿qué? Lobos rapaces y desconocidos. Es lo que nos dice. Dice, después vienen a mí y me dicen, Señor, Señor. Dice, ¿cómo me están llamando Señor? Señor, pero en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. ¿Qué más dice? Hicimos muchos milagros. ¿Y Él qué les dirá? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Son totalmente desconocidos. Entonces considere esto por un momento, que en la iglesia, al lado suyo, usted puede ser ovejita del Señor y pensar que el que está al lado suyo también es una ovejita del Señor, de la misma redil, del mismo rebaño. Y así como usted a veces habla de las personas y dice, esa persona es de mi pueblo, somos del mismo pueblo. Tal vez usted vea al que está al lado suyo y dice, no, pues nosotros somos de la misma redil, del mismo rebaño, somos hermanos en Cristo. Y cuando nos presentamos, a veces organizamos una fiesta para celebrar algo, invitamos gente del vecindario o familiares que no van a la iglesia, y también invitamos hermanos de la iglesia. Y cuando entran todos, nos presentamos. Mire, le presento a mi hermano en Cristo, otra ovejita del Señor que va a la iglesia conmigo. Viera, qué lindo canta, qué linda adora al Señor la hermana. Mira esta hermanita, qué amable es cuando la abraza y la saluda y da la bienvenida a la iglesia. Mire cómo es. Mire este hermanito cómo lidera su célula. Y se los presentamos a los demás. Y a veces desconocemos, bueno, no a veces, casi siempre desconocemos lo que hay por dentro. Porque por fuera nos vestimos, se viste la gente de ovejitas y suenan como ovejitas. A ver cómo le hacen las ovejitas, hermano. ¿Cómo le hacen las ovejitas? Ya ve que no son tan convincentes, ¿verdad? Sí, suenan como ovejitas, ¿verdad? Caminan como ovejitas, pero a veces por dentro no son tan ovejitas, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que, hermanos, tenemos un dilema, y es el dilema de la autenticidad, de la integridad, de que si nuestra vida refleja en el interior lo que por fuera aparenta ser. Y esto, hermanos, no quiere decir que tenemos que ser perfectos. O sea, esa es la meta. Debería de ser nuestra meta. Ser santos, ser perfectos como nuestro Dios. Esa debe ser la meta siempre. Pero nosotros aún no lo hemos alcanzado. Pablo mismo lo decía en Filipenses. Yo aún no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Sigo intentando llegar a esa meta. Entonces, si esa es la meta, mi hermano, mi hermana, lo que tenemos que ver entonces es si lo que hay por dentro lo estamos reflejando por fuera. Por fuera oramos, cantamos y todo, pero nuestra oración debe ser como en ese ejemplo que dio Jesús del pecador que entró a la iglesia, a la sinagoga, a orar al lado del fariseo. ¿Se recuerdan de las dos oraciones? El uno que oraba, el fariseo, decía: Padre, gracias porque soy así, 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 así.
alzar la mirada, dice que miraba hacia abajo, agachaba su cabeza, se golpeaba el pecho y decía: Padre, perdóname. Y Jesús dijo algo tan importante, dice: primero fue justificado, que fue transparente, que vino y dijo: Padre, necesito ayuda. Cada vez que usted ve a Jesús hablar, Él habla del por qué vino a esta tierra, por qué el verbo se hizo carne. Dice que el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? Dice que ha venido por los enfermos, no por los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Dice que vino por las ovejas perdidas y extraviadas de la casa de Israel. Dice que ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor cada vez que habla dice por qué Él ha venido a la tierra. Y siempre es no por el que dice que todo está bien, sino que ha venido por el que reconoce que tiene necesidad verdadera del Señor. Por eso ha venido el Señor. Y la diferencia entre el uno y el otro, porque esa es la decisión: ¿qué frutos voy a dar? Mire, hermano, por más que se disfrace de oveja por fuera, por dentro no hay fruto. No hay fruto. Y el problema es que eso lo va a echar, como dice, lo va a evidenciar a los demás. Lo va a evidenciar. Vi un reporte de un zoológico en la China. No sé si ustedes lo vieron, pero hay un zoológico en la China que estaba promoviendo mucho su exhibición de los ositos panda. Ya ven que a todos les gustan los ositos panda, son la atracción principal en la China, porque de ahí son originarios los pandas. Pero a uno de estos zoológicos se le ocurrió, como no tenían pandas, pintar a perritos blanco y negro para que anduvieran ahí como osos pandas. ¿Cómo ven? Y la gente pasando la exhibición miraba y decía: ¿ese es un panda? Se quedaba con la duda. No parece. Quisiera haberles traído la foto. Ahí se las debo. Pero lo pueden buscar en YouTube si quieren. Y pueden ver estos osos pandas que realmente no eran osos pandas. Y usted entiende por dónde va esta anécdota, ¿no? Hermanos, si usted y yo pretendemos ser hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, no solo aquí, donde sea. Y cuando vemos que nosotros estamos fallando en algo, tenemos que tratar la mejor manera posible de corregir esos detalles. Porque esa es la razón por la que también, aparte de que nosotros somos afectados, ¿por qué somos afectados? Porque no damos fruto. Pero por otro lado, son afectados los que están alrededor de nosotros, porque no ven en nosotros un ejemplo genuino de cristianismo. Yo aquí le puse otros versículos, si quieren lo leemos, pero o no, se los puedo decir. Aquí al último verso de esta primera hoja dice en Juan 4:23 sobre, usted recuerda cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo que el Padre busca ¿qué? Adoradores que lo adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Pero si usted lee bien el verso, dice que este es el tipo de adoración que el Padre quiere. Este es el tipo de adorador que el Padre busca. ¿Cuál tipo de adorador? El que lo adore en espíritu y en verdad. Quiere decir de que no solo sea una adoración externa, sino que sea una adoración espiritual, que haya una conexión interna en el espíritu, conectado, como dice ese canto de Danilo Montero: cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón está en adoración. ¿Se recuerda de ese canto? Es una conexión de espíritu con el Señor, interno, no solo externo, por dentro. Si por fuera levanta las manos y por fuera exclama con júbilo o con voz alta, por dentro más.
conectado con el Señor. Y no solo es en espíritu, sino que dice es en verdad. Es decir, que es conforme a la verdad de Dios. No es una farsa, no es una mentira, no es una apariencia, no es un show. Es algo genuino basado en la verdad de Dios. Amén. Si le da vuelta a su hoja, le puse otros versículos más. En Romanos 12:1 dice: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como un sacrificio vivo y santo. Y mira lo que dice ahí al final, dice: este es el único sacrificio que a Él, o sea, a Dios, le agrada. ¿Cuál es? El sacrificio, ¿qué es lo que se hacía? Se traía un animal vivo, se le ponía delante del altar o sobre el altar y se le degollaba. Y moría el animal. Ese era su sacrificio para Dios. Y Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir como un sacrificio. Pero eso no es una orden a irse a poner sobre el altar para que lo decapite, lo van a decapitar, ¿verdad? Y se acabó. No, dice un sacrificio, pero que sea un sacrificio vivo. Es decir, que cada día sea como el día que te pones sobre el altar, que estás entregando tu cuerpo. Y en el siguiente verso que no leímos, habla sobre también entregar tu mente, no conformarse al mundo, sino conformarse a Dios. En tu mente, no solo tu cuerpo, también tu mente. Y entregárselo al Señor como un sacrificio santo, agradable. Y hacer esto diariamente. Diariamente. ¿En qué sentido? Jesús mismo lo dijo: el que quiere venir en pos de mí, dice que debe de negarse a sí mismo y tomar su cruz. Estar dispuesto, hermano, oiga, a tomar decisiones difíciles, a abandonar malos hábitos, a dejar de hacer cosas que usted sabe que a Dios no le agradan, hermano. Deje de hacerlas. Juan 15 habla más de los frutos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que las cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, ¿qué es lo que hace el Padre? La corta. Pero si todas las ramas que dan fruto, ¿qué hace con esas? Dice: las poda para que den todavía más frutos. Les comento, a mi esposa le gustan las orquídeas. Después de su cumpleaños, que acaba de pasar, le compré unas orquídeas. Algo fascinante de las orquídeas es que los pétalos pueden salir y florecer y todo así bien bonitas, y con el tiempo se van secando y marchitando. Pero algo que siempre lo he considerado fascinante, algo interesante, es que nada más vienes y le cortas el que se ha acumulado ahí, ¿verdad? Lo cortas. Hasta con la mano lo puedes hacer, con los dedos. Y si estás cuidando la planta, ¿qué sucede? Imagínense la mano experta del Padre para podar y para cultivar. Tu hermano, hermana, puedes tener pétalos muy lindos. En algún determinado momento te vas marchitando por aquí o por allá, y el Padre viene y dice: mira, tú has dado tan lindo fruto, te voy a podar. Tal vez no te guste, pero a cortar esto. Y tal vez te incomode por un tiempo, pero al rato te vuelve a florecer. ¿Cuántos aquí necesitan ser podados por el Padre? Pero triste aquellos que no dan ningún fruto. Dos veces lo vemos aquí en Juan 15, pero lo vemos en el pasaje original. Dice: será cortado y echado ¿dónde? Afuera. Y para aclarar, hermano, ¿de qué tipo de frutos estamos hablando? Porque si es el fruto el que nos evidencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de fruto? Si no sabe, lea el siguiente porción que puse ahí en Mateo 3. Mateo 3 habla Juan el Bautista, cuando él está bautizando a la gente, antes de bautizar a Jesús, antes de que Jesús comienza su ministerio. Él está bautizando a la gente en el río Jordán, y ve que se acercan los fariseos y los escribas, y se acercan no a ser bautizados, sino solo a observar qué es lo que está pasando. Porque él bautiza
bautismo era un rito que se practicaba con los prosélitos, o sea, algo que se practicaba para los que no eran judíos. En la Biblia, los judíos eran la raza, vamos a decir así, de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y los gentiles, los que no eran judíos, eran considerados ¿qué? Impuros. Y esos que eran impuros se podían convertir en judíos a través de un proceso que era de prosélitos, pero tenían que ser lavados. Era parte del proceso para que ellos fuesen convertidos de gentiles, por decirlo así, en judíos, aunque no por raza, ya no por nacimiento, ya no por descendencia, sino por el proceso, el rito de ser lavados, purificados. Entonces venían los fariseos y ellos estaban pensando, ¿y por qué bautiza también a judíos que ya son descendientes de Abraham? Y se acercaron a ver, y miren lo que dijo Juan. Les dice en el verso 7, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que se escaparán de la ira de Dios que está por venir? Vivan, oigan esto, díganlo en voz alta, mejor dicho, dice: vivan de tal manera que demuestre, más fuerte, que demuestre que realmente, otra vez, que realmente han cambiado. ¿Y saben lo que dice esa frase en la Reina Valera? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el fruto que busca Dios es un fruto que demuestre que de verdad has cambiado, que de verdad te has arrepentido. ¿Por qué? Porque aquí, levante la mano el que es perfecto. A ver, levántela. No, nadie aquí es perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Que todos seremos cortados y echados al fuego? No. Porque la diferencia que marca, lo que marca la diferencia entre el que da fruto y el que no, es que el que da fruto digno de arrepentimiento, cuando peca, le duele, se siente mal, no está en paz, porque parte del ministerio del Espíritu Santo es que dice que le da convicción de pecado y lo guía a la verdad, y la verdad lo hace libre en Cristo. Y viene uno y dice: Señor, te he fallado, perdóname, cámbiame, transfórmame, ayúdame a ser mejor. Viene y ora, viene y pide oración, viene y busca la mejor manera de cambiar, de no volver a ponerse, porque hermano, es que hay muchos cristianos que no entienden. Pecar es lo que no quieren, pero ¿saben lo que hacen? Se acercan hasta la rayita. No estoy pecando, he llegado hasta, estoy solo aquí, solo estoy mirando, solo estoy oliendo. Como cuando usted dice: estoy a dieta, ¿verdad? Solo estoy a dieta. Usted coma, hermano, aquí, pero yo no, gracias. Ahí usted está todo el tiempo ahí, hasta agua se le hace la boca, hermano, mirando cómo se come su flan, su conchita, ¿verdad? Con cafecito, y usted está ahí: no, yo estoy a dieta, pero usted está oliendo y está saboreando, ¿verdad? Por como que dice, por segunda parte, o sea, usted está viendo a la otra persona disfrutar y como que ya se consume usted de lo mismo. Yo le digo: ¿sabe qué? Hay cristianos que hacen así con el pecado. Juegan. Peor, hay cristianos que pecan y ya ni siquiera suenan las alarmas. O sea, ya no suena internamente la alarma de que le has fallado a Dios. Ya te has vuelto insensible. El pecado ya no te da ni cosquilla, ya ni siquiera te provoca un sentir de culpabilidad. Lo que estamos hablando de dar frutos es que el fruto es aquel que da a reconocer a los demás que uno ha cambiado. Ya no quiero vivir así mi vida, quiero vivir para Cristo. Y tomo decisiones para vivir para Cristo, porque he decidido, decisión número 2, he decidido cuál fruto quiero dar. Y es el fruto que da a conocer, que demuestra que realmente
Es el fruto, hermano, de la apatía. Es el fruto que usted peca y sigue igual. Usted peca y no quiere venir a la iglesia a reconciliarse. Se le hace la invitación. ¿Quién aquí ha escuchado la voz de Dios? Si quiere reconciliarse, si quiere decirle al Señor, Padre, perdón, y una vez usted escuchando, ¿sabe qué? Mejor se levanta y se va al baño. Quiere evitar todo confrontamiento con el pecado que Dios le está señalando, que usted tiene hoy la oportunidad de decidir cuál camino, cuál senda, cuál decisión, cuál fruto debe de tomar, y usted en ese momento dice: no, me cierro a la posibilidad. Entonces ese ya es su fruto, hermano. Ese ya es su fruto. Difícil escuchar, ¿verdad? Pero si lo que vamos a hacer es sentarnos y no movernos, no tomar acción y no venir corriendo al Señor, cuando el proverbio dice, ¿verdad? 7 veces caerá el justo y las 7 veces será levantado, porque el Señor es su torre fuerte, hermano. Y usted, escuchando esas palabras, que Cristo te puede levantar porque Él es tu torre fuerte, y escuchando eso usted dice: no, aquí me quedo tirado en el suelo. Entonces no tiene fruto. Discúlpeme, pero no lo tiene, y en lugar de estarse reconciliando, tiene que arrepentirse de verdad por mí. De verdad. Bueno, el último, para que no se vaya con una rayita ahí sin respuesta. Ya me pasé de tiempo, disculpe. El último, la última decisión, el número 3 ahí. ¿Cuál fundamento escogeré? ¿Cuál fundamento escogeré? ¿Cuál fundamento escogeré? Y usted ya conoce este pasaje donde el Señor le dice que hay 2 fundamentos o 2 cimientos, ¿verdad? Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Que dice: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. La otra evidencia, hermano, la otra decisión que debe de tomar es: ¿qué fundamento va a gobernar tu vida? ¿Sobre qué fundamento vas a edificar tu vida? Si el fundamento es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios tiene completa autoridad sobre tu forma de vivir. Porque hay gente que en ciertas áreas se resiste. Quiero obedecer la palabra, pero aquí no. Esta parte que no me gusta la voy a sacar, y esta otra parte la voy a sacar, y esta otra parte la voy a sacar, y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me gusta la Biblia, ahora sí que le quité este versículo y aquel y el otro, y ahora sí. Entonces así la voy a vivir. Pero entonces ya no es el fundamento de la palabra de Dios, sino que es el fundamento su opinión, su manera de interpretar, su manera de ver, sus preferencias, sus conveniencias. Entonces, le digo, hermano, usted va a decidir cuál camino va a tomar, cuál fruto va a dar y cuál fundamento va a tener en su vida. Amén. Amén. Oremos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Señor, te pido por cada... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú lo quieres hacer, hazlo en esta mañana y oramos por ti. Y si no, hermano, y si no, en esta mañana quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana y dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias. Que todo que hay dentro de mí necesita ser
este servicio, hoy no hay un delegado para dar los anuncios, así que les voy a dar yo los anuncios. Este es el anuncio. Los amo, amado, con todo mi corazón. Gracias por